Hola Tarani Shopper, me llamo Sai, bienvenida a la familia si eres nueva. Hoy vamos a leer un nuevo capítulo de nuestro libro aquí en el club de lectura de Tarani Shop. Te invito a seguirnos para más podcasts como este y a darnos like para hacernos saber que te interesa esta clase de contenido. Recuerda, primero leemos el capítulo y seguidamente lo comentamos desde una perspectiva de sanación femenina y terapia holística. Te invito a ser parte de nuestra comunidad de Discord y si te interesa una sesión de astrología sideral, tarot evolutivo o terapia holística personalizada, todo online por supuesto, tienes todo lo que necesitas en la cajita de descripción de nuestro podcast aquí en YouTube. Estoy deseando conocerte. No olvides incluir tus dudas y opiniones sobre esta lectura o podcast en la cajita de comentarios aquí abajo. No dudes en debatir con el resto de Tarani Shoppers. Y empezamos. Te espero en taranishop.com, mis mejores deseos. Hola Tarani Shopper, pues hoy empezamos con el cuento número 3 de Mujeres que corren con lobos, Vasalisa. Es uno de mis favoritos, es un cuento ruso tradicional y tiene muchísimos temas de conversación y de opinión. Si se me escapa alguno, pues me lo dices en comentarios como siempre. Pero hoy vamos a hacer mis 13 puntos favoritos, ¿de acuerdo? Dime en comentarios si opinas igual que yo, opinas diferente y qué te gustaría aportar. Y bueno, vamos a empezar narrando el cuento y luego empezamos con el análisis que he hecho yo, ¿de acuerdo? Había una vez y no había una vez una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia. Su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Vasalisa y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantal blanco. «Toma esta muñeca, amor mío», dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Vasalisa, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra y un chaleco bordado con hilos de colores. «Presta atención a mis últimas palabras, querida», dijo su madre. «Si alguna vez te extraviaras o necesitaras esa ayuda, pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer. Recibirás ayuda. Guarda siempre esta muñeca. No le hables a nadie de ella. Dale de comer cuando esté hambrienta. Esta es mi promesa de madre y mi bendición, querida hija». Dicho lo cual, el aliento de la madre se hundió en las profundidades de su cuerpo, donde recogió su alma, y cuando salió a través de sus labios, la madre murió. La niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más en los surcos, y éste se casó con una viuda que tenía ya 2 hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían como unas señoras, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Vasalisa nunca vio. Sin embargo, cuando las 3 mujeres se quedaban solas con Vasalisa, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel de sus manos. La odiaban porque poseía una dulzura que no parecía de este mundo y porque era muy hermosa. Sus pechos brincaban mientras que los suyos menguaban a causa de su maldad. Vasalisa era servicial y jamás se quejaba, mientras que la madrastra y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y sus hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Vasalisa. «Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Vasalisa al borde para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar, y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá». Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Vasalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra: «¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad?» «Qué estúpida eres», le contestó su madrastra. «Está claro que no tenemos fuego, y yo no puedo salir al bosque porque soy muy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea». «Muy bien, pues, así lo haré», dijo inocentemente Vasalisa. Y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro, y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban.
introdujo no obstante la mano en el profundo bolsillo de su delantal, donde guardaba la muñeca de su madre. Le dio unas palmaditas a la muñeca que guardaba en el interior de su bolsillo y se dijo a sí misma: «Es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza». A cada encrucijada del camino, Vasalisa introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca. «Dime, muñeca, ¿tengo que ir a la derecha o a la izquierda?». La muñeca le contestaba: «Sí, no, por aquí, por allá». Vasalisa le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó a galope por su lado, montando en un hermoso caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante pasó un hombre vestido de rojo, montando en un caballo rojo, y salió el mismísimo sol. Vasalisa prosiguió su camino, y en el momento en el que llegaba a la choza de Baba Yaga, pasó un jinete vestido de negro, trotando a lomos de un precioso caballo negro, y entró en la cabaña de Baba Yaga. Enseguida se hizo de noche. La valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior, iluminándolo todo a su paso. La tal Baba Yaga era una criatura espantosa. Viajaba no en un carruaje o en un coche, sino en una caldera en forma de almirez que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo en forma de mano de almirez y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho, mucho tiempo atrás. Y la caldera volaba por el cielo mientras el grasiento cabello de la vieja Baba Yaga revoloteaba a su espalda. Su larga barbilla curva hacia arriba y su larga nariz curva hacia abajo, y éstas se juntan en el centro de su rostro. Tiene una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro están muy gruesas y sus caballetes, como tejados, son tan curvas que no le permiten cerrar las manos de sus puños. La casa de Baba Yaga era todavía más extraña, pensó Vasalisa. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos, y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Vasalisa consultó con su muñeca una vez más y le preguntó: «¿Es esta la casa que buscamos?». Y la muñeca le contestó a su manera: «Sí, esta es la casa que buscas». Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó su caldera y le preguntó a gritos: «¿Qué quieres, niña?». La niña, Vasalisa, se puso a temblar. «Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho, mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego». Baba Yaga le replicó: «Ah, sí, ya te conozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego y eso es toda una imprudencia. Y además, ¿qué te hace pensar que yo te daré la llama?». Vasalisa consultó con la muñeca y se apresuró a contestar: «Porque yo te lo pido». Baba Yaga ronroneó: «Tienes mucha suerte porque esta es la única respuesta correcta». Y Vasalisa pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta a una pregunta tan extraña. Baba Yaga la amenazó: «No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos tendrás el fuego. De lo contrario». Aquí Vasalisa vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. «De lo contrario, hija mía, morirás aquí». Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Vasalisa que le trajeran lo que estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para 10 personas, y la vieja Yaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro en el dedal de sopa para Vasalisa. «Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz de sus cáscaras. Y bueno, cuida todo lo que esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín». Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando de su caldera, usando la nariz a modo de cortaviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo en la noche. Vasalisa recurrió a su muñeca en cuanto la Yaga se hubo ido. «¿Qué voy a hacer, muñeca? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo?». La muñeca le aseguró que sí, y le dijo que comiera un poco y se fuera a descansar. Vasalisa le dio también un poco de comida a la muñeca y ésta se fue a descansar. A la mañana siguiente, la muñeca había hecho todo el trabajo, y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida. La vieja Yaga regresó por la noche,
y vio que todo estaba hecho. Satisfecha en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo para castigarla, Baba Yaga dijo en tono despectivo: «Eres una niña muy afortunada». Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos volando y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea y Baba Yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Vasalisa que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera, millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas en un montón y tierra en el otro. ¿Me has entendido? Vasalisa estuvo casi a punto de desmayarse del cansancio. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y su muñeca le contestó en un susurro: «No te preocupes, yo me encargaré de eso». Aquella noche, Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida, y entonces Vasalisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, su muñeca le dijo: «Ve a dormir, todo irá bien». Una vez más, la muñeca desempeñó todas las tareas, y cuando la vieja regresó a casa, todo estaba hecho. Baba Yaga habló en un tono sarcástico con su voz nasal: «Vaya, qué suerte que hayas tenido el poder de hacer todas estas cosas tan bien». Llamó a sus fieles sirvientes una vez más y les ordenó que extrajeran el aceite de las semillas de adormidera e inmediatamente aparecieron 3 pares de manos y lo hicieron. Mientras la Yaga se marchaba y manchaba así los labios por la habitación con la grasa del estofado, Vasalisa permaneció de pie en silencio. «¿Qué miras?», le espetó Baba Yaga. «¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela?», dijo Vasalisa. «Pregunta lo que quieras», replicó la Yaga mientras caminaba por la habitación. «Pero recuerda que un exceso de conocimiento puede hacer a alguien envejecer prematuramente». Vasalisa le preguntó quién era el hombre blanco del caballo. «Ah», contestó la Yaga con efecto, «el primero es mi día». «¿Y el segundo hombre rojo?». «Ah, ese es el sol naciente». «¿Y el hombre de negro?». «Ah, sí, esa es mi noche». «Comprendo», dijo Vasalisa. «Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas?», dijo la Yaga en tono zalamero. Vasalisa estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían volando siempre y desaparecían después de hacer sus tareas, pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo. Así que Vasalisa, en su lugar, contestó: «No, abuela. Tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona». «Ah», dijo la Yaga, ladeando la cabeza como un pájaro, «tienes una sabiduría impropia de tus años, hija mía. ¿Y cómo es posible que seas así?». «Gracias a la bendición de mi madre», contestó Vasalisa sonriendo. «La bendición», chilló la Yaga. «La bendición has dicho. En esta casa no necesitamos bendiciones. Será mejor que te vayas, hija mía», dijo empujando a Vasalisa hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. «Mira, hija mía, toma». La Yaga tornó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. «Toma esto. Llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más. Vete de aquí». Vasalisa iba a darle las gracias a la Yaga, pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo de nuevo, y entonces Vasalisa comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a casa a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iban indicando la muñeca. Vasalisa salió del bosque, llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, sus ojos, nariz y boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí misma, pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara. Más adelante, justo antes de llegar a su casa, su madrastra y sus hermanastras esperaban en la ventana. Mientras Vasalisa se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Vasalisa las había inducido a pensar que ésta había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos hace mucho, mucho tiempo. Vasalisa ya estaba más cerca y más cerca de su casa. Cuando la madrastra y sus hermanastras vieron que era ella, corrieron a su encuentro, diciéndole que llevaba sin fuego la casa desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro, este siempre se les apagaba. Vasalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligro
y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de la madrastra y sus hermanas, desde lo alto de este palo las abrasó, y a la mañana siguiente el malvado trío se había convertido en unas pavesas. Bueno, Taran y Chopper, tengo aquí unas notas. Había algunos errores de traducción, yo lo leí en inglés hace años y esta versión en español, no sé, traduce un poco rara, pero bueno, espero que el cuento en sí se haya entendido. Vamos a ver mi análisis paso a paso. Ten en cuenta que cada persona al leer un cuento pues se fija en ciertas cosas según sus experiencias personales, así que si alguno de estos 13 puntos no resuena contigo, me encantaría conocer tu punto de vista en comentarios, siempre os leo a todos. Y si por el contrario pues piensas diferente, me encantaría también debatir contigo. En total tengo 13 puntos que me gustaría comentar y vamos a ver poco a poco si opinas lo mismo que yo. Recuerda que si quieres unas sesiones online de terapia holística conmigo psicológica para superación personal, autoconocimiento con astrología, tarot evolutivo, etc., tienes todo lo que necesitas en la descripción del podcast y también en taranishow.com. También ofrecemos la mejor cosmética natural para ritualística, holística, así como bienestar a través del autocuidado personal. Y bueno, el primer punto, ¿no?, sería la muerte de su madre. Básicamente marca como un antes y un después en la dependencia de Vasalisa, ¿no?, de la niña interior, de las mujeres o las ancestras de su vida. Nuestras ancestras y nuestro linaje femenino en concreto nos enseñan muchísimas cosas, también nuestra madre y nuestras abuelas. Pero sí es verdad que hay cierto límite, ya que no vivimos en las mismas épocas ni tuvimos las mismas necesidades. Por lo tanto, esa dependencia va a llegar un punto en nuestra vida, ya sea a los 25 o a los 30 años, que suele ser pues los puntos que generacionalmente más nos afectan, que nos damos cuenta que ni los consejos de nuestras ancestras o de nuestras madres o nuestras abuelas se pueden adaptar a nuestra vida, sino que simplemente pues nuestras abuelas, nuestras madres no son tan sabias, no son seres sobrenaturales, simplemente son personas, mujeres como nosotras. Por lo tanto, tienen sus propios miedos, sus propias experiencias y tienen miedo a cagarla también, o miedo a que te enfades con ellas y así. Entonces nunca van a ser 100% sinceras y por lo tanto no puedes depender al 100% de estas. El segundo punto sería, como no, que ser autónoma y desarrollar tu propia conciencia del peligro puede protegerte de grandes peligros. Un ejemplo claro es el padre de Vasalisa. El padre de Vasalisa sufrió muchísimo por la pérdida de su mujer, pero eso no le impidió rehacer su vida y volver a encontrar el amor con una mujer que apenas conocía. Es más, la conocía tan poco que no se daba cuenta que éstas estaban abusando de su propia hija en su propio hogar, ¿no? Aquí entra también, se me acabó de ocurrir que no lo tengo anotado, cómo las personas están demasiado preocupadas de rehacer su vida y volver como a cierta convención social. Muchas veces la gente, y esto me ha pasado mucho con mis Taran y Shoppers en terapia, se sorprenden pasados unos 5 o 6 años de con quién están durmiendo o con quién se han casado o quién es el padre de sus hijas o de sus hijos. Y es que muchas veces no conocemos a las personas con las que empezamos una relación o tenemos amistades. A mí también me ha pasado, pero a veces nos sorprende con quién hemos estado tanto tiempo compartiendo experiencias de vida y no sabíamos que eran capaces de hacer ciertas cosas malas o ciertas cosas buenas. Y es que la vida nos sorprende en cada una de sus formas, cada cual más distópica, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, en el caso del padre, ¿no? Su padre se casó con una madre y sus hijas. Lo mismo pasa en el cuento de Cenicienta, ¿no?, que ni siquiera se preocuparon de conocer a esa persona. Esto le pasa mucho también a los hombres. Las madres, en teoría, una vez son madres, las mujeres solemos tener, y digo, esto no es la regla, ¿vale? He conocido de todo en mi vida personal también, pero sí es verdad que solemos tener más cuidado de qué clase de personas, en concreto hombres, metemos en nuestro hogar cuando tenemos hijos. ¿Por qué? Porque priorizamos la seguridad, ¿no?, en concreto de nuestras hijas. Sobre todo los hombres últimamente están viendo muchísimos escándalos y es peligroso. Los hombres no tienen esa conciencia de protección hacia sus hijos. Y de hecho he conocido un par de Taran y Shoppers que incluso cuando recién divorciados, cuando
le tocaba la custodia de sus hijas o de sus hijos, metían a estas posibles novias en su hogar, haciendo que las niñas o los niños pequeños pues vieran como un flujo de varias mujeres entrando, ¿no? en el hogar. Esto puede ser muy peligroso, tú no sabes a quién estás metiendo en casa, pero los hombres no tienen como esa conciencia, ¿no? Ahora, ¿qué nos enseña el cuento de Vasalisa y Baba Yaga, ¿no? Primero, Baba Yaga es como un personaje tradicional de Europa del Este, en concreto de Rusia. También está presente en Polonia, Rumanía, si no recuerdo mal. Baba Yaga es como la bruja del bosque para los occidentales. Si eres del norte de España, pues la bella meiga es básicamente Baba Yaga para nosotros, ¿bien? Vale. Ser autónoma y desarrollar tu propia conciencia del peligro te puede proteger. Vasalisa es demasiado inocente. Vasalisa escucha a su madrastra y a sus hermanastras y hace todo lo que le exigen o le piden de ella sin siquiera pelear. Vasalisa no es consciente de que debe tomar sus propias decisiones y ser consciente del peligro con el que ella duerme en esa casa. Sus mayores enemigas están en esa casa, con ella, y ni siquiera lo acepta porque para ella son su familia y ella debe obedecer. Ni siquiera ve una diferencia de trato entre sus hermanastras y ella, cosa que le hace ser increíblemente como ciega al contexto que le rodea, ¿no? Desarrollar tu propia conciencia del peligro, ser fiel a tu intuición, saber que aunque no sepas exactamente qué pasa, porque muchas me decís, es que yo estoy muy desconectada de mi intuición. Si tú, cariño mío, no estás conectada con tu intuición, no importa. Fíate del instinto animal. Al final del día somos animales. Puede que tú no sepas qué ocurre. Por ejemplo, se te acerca un hombre en la parada del bus y te empieza a hablar. Puede que tú no sepas qué ocurre o qué quiere de ti, pero sabes que algo no está bien, ¿vale? Sobre todo las mujeres lo tenemos muy desarrollado. Sabes que algo no está bien, sabes que algo pues no te cuadra, ¿no? Ese es tu instinto, tu intuición diciéndote sal de aquí. Hazle caso, ¿vale? Puedes marcar distancia. Mira, no quiero que te acerques a mí. Si el señor, por ejemplo, en este caso hipotético, se sigue acercando a ti, pues vas a un bar cercano así y pides ayuda. No peques de ser demasiado amable, no lo merece, no merece la pena, ¿de acuerdo? Es como entrar en un ascensor cuando hay un hombre solo en el ascensor. Por ejemplo, yo no subo, yo espero, ¿sí? Ahora, punto número 3. Dejar morir lo que tiene que morir. Los errores del pasado son solo pequeñas lecciones. No te mortifiques. Lo que ya no es útil, déjalo atrás. Esto nos pasa mucho a las mujeres. Vasalisa cree que tiene que ser servicial y bueno, no sé si habéis tenido la misma lectura que yo, pero cree que tiene que ser servicial con su hermanastra, con su madrastra, etc. Tiene que ser una, entre comillas, buena chica, una buena hija, porque esa es la única forma de no tener arrepentimientos después. Los errores todos los hemos cometido, los seguimos cometiendo y los seguiremos cometiendo. Ahora, los errores los consideramos lecciones sobre lo que no hay que repetir, ¿sí? No vuelvas a repetir el mismo error. Déjalo ir, acéptalo. Son lecciones, ¿vale? No son piquetes, no son mazo de bastos, le llamo yo como en el tarot. No es un mazo de bastos o una cruz que tienes que arrastrar en tu espalda. Los errores no es esa su función. Los errores es hacerte reconocer partes de ti misma que estaban ocultas, como un gran trígono en astrología, ¿vale? Que estaban ocultas y que no les sacabas importancia o que no los valorabas hasta que te hicieron falta. Un gran trígono en astrología lo que te hace ver es tus talentos ocultos, talentos que pasas por desapercibidos, porque como son fáciles y son parte de ti, pues no los valoras hasta que necesitas mantener el trabajo o hasta que necesitas impresionar a alguien o impresionarte a ti misma para recordarte quién eres. Y en ese momento es cuando sacas partido de un gran trígono. Pues esto es lo mismo con, por ejemplo, los errores. Los errores te hacen ver de hasta dónde eres capaz de llegar, por alguien o por algo. Hasta dónde eres capaz de caer lo más bajo. Ese es tu error. Una bandera roja, llámale así, que te enseña lo que no debes de repetir. Pero no es algo que te debe de mortificar. Todo el mundo ha cometido errores. Y eso es lo bonito de la vida, que te hacen evolucionar. Mientras tú evoluciones y no vuelvas a repetir el mismo error, no importan los errores, ¿de acuerdo? Si te arrepientes es porque has aprendido la lección. Si no te arrepientes, primero, si no te arrepientes de algo, no pidas perdón, no merece la pena. Energéticamente es una estupidez. Segundo de todo, si te arrepientes es que has aprendido la lección y no va a volver a ocurrir, cariño. Así funciona. Bien. Punto número 4.
Define los objetivos por los que estás dispuesta a correr riesgos y lucha por ese objetivo. En la vida, yo le llamo Ikigai, ¿vale? Como dicen los japoneses. En la vida tenemos que tener distintos objetivos y prioridades, que sé que no os gusta mucho. De hecho, en terapia conmigo siempre me decís, ay, pero es que eso es muy difícil. En realidad no es difícil. El problema es que no quieres aceptar las consecuencias de tomar decisiones y priorizar ciertas cosas. Hay veces que tenemos un sueño, por ejemplo, no sé, fundar tu propia empresa, ¿sí? Pero claro, tienes una pareja estable en tu pueblo y entonces para fundar esta gran empresa, imagínate en este caso hipotético, tendrías que irte a Madrid o no sé, a Ciudad de México. Y claro, no quieres sacrificar esa pareja de 3 años. Pero te voy a decir una cosa. Las parejas, en mi experiencia, salvo que sea tu pareja destino, van y vienen. Una pareja, sobre todo si te quiere, va a entender que tienes esa sed, que tienes esas ambiciones y te va a apoyar. Una persona que te hace sacrificarte, sobre todo tú siendo mujer, es alguien que intenta sobreponerse sobre ti, intenta reprimirte y dominarte. Eso no es amor. Cuando tú amas a una persona, y te lo digo yo, como mujer, ¿no? Persona romántica, porque hay personas que son arománticas. Como persona que ama mucho, ¿vale? Y se ha decepcionado mucho en la vida. Cuando tú quieres a una persona, quieres que sea feliz en todo lo que hace. Quieres que sea completa, que se sienta feliz, ¿de acuerdo? Entonces, podéis hacer que funcione. Puede que ni haya que irse a Madrid, puede que ni haya que irse a Ciudad de México, puede que encontréis una forma de hacerlo funcionar desde vuestro pueblecito, o puede que podáis crear un plan los dos juntos. Ese no es el tema es que te apoye, el tema es que te ayude a ser feliz, ¿de acuerdo? Una persona que le dices, estoy insatisfecha con mi rutina, con mi día a día, en el sexo me da igual, que es uno de los que me comentáis mucho, ¿no? Tiene que ponerse manos a la obra, literalmente, Dios mío, la imagen, vale, tiene que priorizar ciertas cosas, tiene que aportarte ciertas cosas, tiene que ayudarte, ¿de acuerdo? Una persona que no muestra interés no te quiere. Bien, punto número 5. Afila tu intuición, no pases por alto las banderas rojas, cuidado con quién confías y esta la añado yo también, cuidado con quién te acuestas. Porque aquí no hay ninguna pareja romántica en el cuento, ¿no? Entonces esta la incluyo yo. También cuidado con tus amistades. Muchas de vosotras que habéis venido a terapia conmigo me confesáis que sí, sois conscientes de que vuestras amigas en realidad os odian, que os sabotean, intentan seducir a vuestra pareja o incluso que sí, son tóxicas, ¿de acuerdo? No obstante, no las dejáis ir porque es que es una amistad de muchos años, es que tengo miedo a estar sola, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no queréis aceptar y no sois conscientes es que una persona que te quiere mal en realidad te está saboteando, te está robando energía, te está drenando y además pues te está estancando. Tú no puedes intentar manifestar un nuevo trabajo si estás estancada con personas a tu alrededor que no te quieren bien. Tú no puedes manifestar una pareja sana si no te quieres o no trabajas en ti misma, en tus errores, o si no te dedicas tiempo a ti misma. Porque tu vibración está baja y entonces solo vas a traer relaciones pues que no son sanas. Entonces tenemos que aprender a seguir nuestra intuición y saber que la vida son etapas y son fases. Y no todo el mundo está destinado a estar en tu vida por siempre. Muchas tenéis dependencia emocional, codependencia, tenéis miedo a quedaros solas, tenéis miedo a no conocer a nadie más allá o a alguien que no merezca la pena y entonces acabáis estancados en la misma ciudad toda la vida cuando a lo mejor os esperaban unos amigos increíbles en una ciudad cercana o muy muy lejos o en el extranjero o una pareja increíble. Entonces esto personalmente me da muchísima pena y es algo que me gustaría que reflexionarais conmigo también. Seguidamente en el punto número 6, ¿no? Esto es una cosa que aprendí yo por las malas y que nada más leer por primera vez este cuento aquí en Mujeres que corren con lobos, pero también cuando era pequeña, mi madre, su mejor amiga era rumana y nos leían estos cuentos, ¿no? Era algo que me quedó muy marcada incluso de pequeña, que es que ser buena, servicial y amable, sacrificarte por los demás, nunca te servirá de nada en la vida. No importa lo mucho que estudies, no importa lo mucho que intentes satisfacer o sorprender a los demás, no significa nada. No te garantiza ni el amor, ni el respeto, ni la admiración, ni el dinero o siquiera un futuro ni en el trabajo ni con otra persona. Las personas van y vienen, sus ideas van y vienen, sus opiniones van y vienen. Y es que una cosa que nos cuesta mucho, sobre todo a las mujeres, ya que se nos programa desde pequeñitas a ser serviciales hacia los demás, nos cuesta entender que, es que una persona que
no sé, que no me demuestra afecto, etc., sí, simplemente significa que tengo que demostrarle lo buena que soy. No, una persona que te quiere y punto. Puedes ser la más tonta de la habitación, puedes ser la más fea de la habitación, pero si alguien te quiere y punto. Ser más guapa no te garantiza nada. Ser más inteligente no te garantiza nada. No vivimos en una meritocracia, vivimos en un mundo de nepotismo. Y cuando el mundo se dé cuenta, el mundo será más sincero y el mundo será mejor. ¿Por qué te digo esto, Tarani Shopper? Porque que tú te sacrifiques por tu pareja, que tú dejes tu trabajo, que le des hijos cuando no soportas a los niños, o que simplemente pues aceptes ciertos abusos psicológicos o que esta persona te sea infiel, no garantiza que se vaya a quedar contigo siquiera. No garantiza que tu jefe te vaya a dar un ascenso. La vida no te garantiza nada. Tienes que crear tu propio camino. Y eso es algo que mucha gente se niega a aceptar. No, es que yo soy muy buena, no, es que yo soy más inteligente que él. Pero eso no quiere decir que el día de mañana este chico se acueste con el jefe y entonces consiga el ascenso que tú no tienes. O que ni siquiera te va a dar tiempo a oler, ¿de acuerdo? Siempre busca lo mejor para ti. Siempre lucha por lo mejor para ti. Sobre todo si tienes hijos o hijas, porque tu pareja puede que ni siquiera lo intente. Conseguir un mejor trabajo, etc. Puede que hasta la cague, puede que hasta se acueste con otra. Entonces tú, antes de priorizar a los demás, antes de darlo todo por los demás, en concreto tus familiares, tu pareja, etc., debes priorizarte a ti misma, porque en ello va tu futuro y en el de tus posibles hijos, ¿de acuerdo? Hay mujeres que dejan el trabajo porque su marido ha encontrado uno mejor y dejan de tener independencia económica. Tu marido debe darte un tratamiento de proveedor. ¿Qué significa eso? Que te paga el alquiler, te paga la comida, te paga absolutamente todo. Tú no tienes gastos, ni siquiera pagas nada de tus hijos. Él tiene que pagarlo todo. Para eso tú los gestaste o tú los cuidas. No obstante, tú siempre debes tener tu propio trabajo, ya sea online desde casa, que hoy en día todo el mundo está acostumbrado desde la pandemia y se puede hacer, o buscas un trabajo diferente, ¿de acuerdo? Siempre debes tener independencia económica y eso debes ahorrarlo para un futuro posible. Si no es posible, tu marido debe darte un sueldo mensual digno. Si no, no podéis tener hijos, cariño. Dejad de tener hijos que no podéis mantener. El día de mañana él se muere o él te deja por otra. ¿Y qué es de tu futuro? Y peor me lo pones, ¿qué es del futuro de tus hijos? No te sacrifiques, Tarani Shopper. Tus sueños, todas esas ambiciones te van a pasar factura. Las mujeres somos igual de ambiciosas que los hombres. No permitas que el patriarcado te mienta sobre eso. Punto número 7. Debes hacer las paces con las peores partes de ti misma y aceptar que mientras no te hagan daño ni a ti ni a otras personas, no hay que avergonzarse, sé tu verdadero yo. Esto lo hacen muy bien los hombres, ¿vale? Porque sí, hay que admirar a los hombres, se lo montan muy bien. Han creado el patriarcado desde cero, han creado religiones desde cero para quitarnos el poder a las mujeres. Tenemos que reconocerles el mérito. Ahora, las peores partes de ti misma también son partes de ti. Te demuestran lo pasional que puedes llegar a ser. Pasión no es siempre positivo, a veces pues te hace cometer un crimen y otras veces te hace cometer faltas de ortografía. Porque sí, estás empezando a escribir y escribir y escribir, esto pasa mucho en el trabajo de sombras y te das cuenta de ¡buah! Cuánta ira tenía puesta que ni me fijé en lo que estaba escribiendo. A veces las frases ni tienen sentido y eso muestra lo reprimidas que tienes esas emociones. Yo también cometo faltas de ortografía, no te preocupes. Pero es eso que te fijas y te fijas y te fijas en que las peores partes de ti a veces son el mayor orgullo de alguien más, en concreto de los hombres. Una mujer que ama su trabajo, que es apasionada por su trabajo. Un hombre es un hombre pionero, un hombre maravilloso, un hombre súper inteligente. Las mujeres somos egocéntricas, somos maníacas, somos psicópatas, ¿no? Tus mayores sombras son el mayor sueño de otra persona más, ¿sí? Así que no te avergüences de nada, haz las paces con ella y mientras no te hagan daño a ti o a otros, de verdad, no te avergüences de ellas. Punto número 8. Avanzar significa también hacer un reset cada año. Yo te recomiendo 13 días siempre antes de tu cumpleaños, que hagas una lista de lecciones que aprendiste este año, personas que dejaste ir, personas que conociste, errores que cometiste y nunca te arrepientas de tus errores, pues te van a ayudar a avanzar y a hacerte como replantearte muchísimas cosas. A mí me encanta cometer errores porque me garantiza que no los voy a cometer en el futuro cuando esté en un punto de mi vida más, bueno, que me guste más, ¿no? Punto número 9. Es más, trabajo de sombras, dime abajo en comentarios 3 cosas que aprendiste este último año desde tu último cumpleaños y de las que no te arrepientes. Punto número 9. El ser tú misma, ser feliz y priorizarte tienes solo una pega, y es que muchas personas de tu vida que crees que te quieren solo te están utilizando, lo descubrirás, estas te abandonarán o se incluso convertirán en tus peores enemigos.
hay aquí como una lucha interna, ¿no? Que yo también la pasé, que es, si soy yo misma, estaré sola hasta encontrar a mi gente, a mi sitio y allá donde soy feliz, ya sea aquí, en el extranjero o en otra ciudad, otros amigos, o por el contrario, si sirvo a otros para siempre y me sacrifico yo misma, me estoy autoencarcelando, estaré cayendo en una depresión constante, estaré triste. Entonces, ¿cuál era el camino correcto? Yo escogí estar sola, me encanta estar sola, ahora le cogí el gusto y ahora me cuesta muchísimo socializar, pero sí es verdad que cuando ya haces las paces contigo misma y te abrazas, entras en un punto completamente distinto. Por cierto, en la comunidad de Discord, que tienes aquí el link en la cajita de descripción, tienes un montón de Taranishopers de habla hispana que están en todas partes del mundo, con las que puedes hacer amistad, hablar de series, de películas, de libros, quejarte, manifestar y simplemente conocer gente que habla tu mismo idioma y que te va a entender, porque créeme, siempre nos entendemos y al final nos vemos que no estamos tan solas como creíamos, ¿no? Punto número 10. Nunca reprimas tus sentimientos o te hagas daño. No expresar tus sentimientos, fingir ser algo que no eres, fingir orgasmos, etc., te está literalmente matando. Tenemos vídeos por aquí en YouTube donde hablo sobre cómo fingir orgasmos te mata poco a poco, sobre todo si eres mujer. Y es que es una de las cosas que más me preguntáis en la terapia de vientre dorado, ¿no? Con el método vientre dorado que diseñé. Y es que muchas mujeres, por agradar, por no estar solas, por no ser considerada una mala esposa, una mala mujer, una mala madre, etc., fingimos ser alguien que no somos, fingimos ser alguien que está feliz, fingimos ser alguien que ama su trabajo, cuando en realidad preferirías hacer otra cosa completamente diferente. Y es que al final todo gira en torno a hacer cómodos a los demás, ¿no? Los demás no tendrían la misma concesión contigo, cariño, así que simplemente haz una lista Taranishopper de, no sé, ¿cuántos años tienes? Por ejemplo, ¿tienes 30 años? Pues de 30 cosas que odias de tu vida y poco a poco ve cambiándolas. Créeme, te cambiaré la perspectiva. No obstante, si prefieres una sesión de tarot evolutivo conmigo para ver cómo realinearte, etc., tienes todo en taranisho.com o una terapia holística conmigo, en la que hablamos sobre cómo reconectar con tu propia energía, redescubrir quién eres y mucho más. Punto número 11, y ya estamos acabando. Desarrollar y escuchar tu inconsciente básicamente se hace, porque me preguntáis, ¿y cómo se hace, Sai? Siempre hablas de eso. Nunca dudes de ti, ni en tu peor momento, no dudes de ti. Nunca tengas miedo a caer mal, porque esto puede salvar tu vida. Esto pasa mucho con los hombres que te hacen sentir incómoda y tú sonríes y etcétera. No, tienes que ser brusca, tienes que gritar, tienes que enfadarte. Tienes que una cosa, a mí me ha pasado también, yo lo he pasado muy mal. Literalmente a mí me han intentado atacar en pleno día en la calle, en una ciudad, ¿vale? Yo he gritado por ayuda y la gente se ha quedado mirándome. Literalmente los hombres se quedaban mirándome mientras este hombre... ¿sabes? Entonces, lo que he aprendido en la vida es que nadie te va a ayudar, nadie te va a cubrir las espaldas, tienes que hacerlo tú misma y tienes que pelear, ¿vale? Puede que yo no pueda vencerte en una pelea, pero sí te puedo hacer daño. Y esa es la mentalidad que le recomiendo a todas las chicas, sobre todo a las chicas jóvenes. Porque si a mí me hubiesen dicho eso a los 9 años, 15 años, 19 años, que fue cuando me intentaron los hombres hacer muchísimo daño en pleno público, ¿vale? Y que nadie me ayudó. Entonces descubriría en una versión de mí mucho más joven, que es que en realidad al final del día da igual lo mucho que te sacrifiques, nadie va a estar por ti, salvo que tu padre, tu hermano o tus amigas, porque mis amigas sí me defendieron, pero nadie adulto, entre comillas, de mi alrededor se molestó. Y esta es una lección que yo quiero que tengas, Taranishopper, y es que nunca te traiciones a ti misma, porque los demás no están dispuestos a traicionarse a sí mismos por ti, o a defenderte, o simplemente pues prestarte ayuda. Es un mensaje triste, pero es la realidad, y ya sabéis que yo no os miento. Básicamente lo que el cuento de Vasalisa nos intenta enseñar es el discernimiento, ¿no? Diferenciar la razón de los sentimientos. Esto se muestra a través de la metáfora de las tareas. Separa el grano del maíz, separa la tierra de la semilla, como sea, no importa. Básicamente separa la razón, los hechos, la realidad de lo que tú sientes. Tú puedes amar a una persona, pero esta persona puede ser terrible para ti. Tú puedes saber que este trabajo es una mierda, pero sigues en él porque, es que, claro, si dejo el trabajo mis padres se van a decepcionar de mí. ¿Qué importa? ¿Eres feliz, Taranishopper? Separa y decide qué es más importante. Mi independencia económica, mi felicidad o lo que los demás piensan de mí, lo que los demás pueden sonsacar de mí, ya sea tiempo, dinero, amor, servicio, validación. Y por último, la responsabilidad de tus decisiones se reflejan en la calavera.
y es que la calavera refleja, ¿no?, las consecuencias de nuestros actos. La calavera perdón, refleja cuando descubrimos quiénes somos de verdad, cuando nos enfrentamos a nuestros mayores errores, pecados, llámale como quieras. Esas consecuencias van a estar con nosotros siempre, pero muchas veces nos van a liberar, que fue el caso de Vasalisa. La calavera, su decisión de volver de las sombras y enfrentarse, hizo que su madrastra y sus hermanastras murieran, por lo tanto ahora Vasalisa era libre. Y este yo creo que también es como el mensaje final de este cuento, es uno de mis favoritos. Dime en comentarios si lo conocías y cualquier cosa te leo abajo. Muchísimas gracias por ser parte de la familia, te esperamos en Discord y en taranisho.com. Hazte una cuenta en taranisho.com y confirma en el email solo por nuestro newsletter, porque tenemos un blog también de noticias esotéricas y de bienestar que sabemos que te va a encantar. Mis mejores deseos.